Bueno, en este video tutorial vamos a aprender a programar nuestra placa microcontroladora Arduino para que lea las señales que recibe de los sensores y las envíe al PC para que podamos ver cuál es la presión y la temperatura. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra placa Arduino al USB, al puerto serie del ordenador, y abrir nuestro entorno Arduino. Tendremos algo parecido a esto. Lo primero que tenemos que comprobar es que nuestro Arduino está correctamente comunicado a través del puerto con el entorno de programación, para lo cual aquí en herramientas nos aseguramos de que el puerto serial que tenemos es aquel que en nuestro caso hayamos conectado el Arduino. En mi caso es el COM9, está bien, lo voy a dejar así. En el vuestro podría ser otro, es más, no tiene por qué ser el COM9, puede ser el COM4, el COM5, cualquiera. Entonces conectéis en el que tengáis vosotros conectado el Arduino, ¿vale? Bueno, pues ya estamos listos para trabajar con él. Empezamos estructurando un poquito nuestro trabajo, y para ello utilizamos dos funciones, dos zonas que al menos estas dos todos los programas de Arduino las tienen. Las escribo, si veis que escribo palabrotas no os preocupéis, porque enseguida voy a explicar lo que significan. Bueno, la primera de las zonas, llamada Setup, empieza donde empieza la llave que se abre y acaba donde acaba la llave que se cierra. Por eso voy a crear espacio entre las dos para que se vea bien. Dos zonas, empiezan aquí y acaban aquí, y la segunda empieza aquí y acaba aquí. Ninguna de las dos, en realidad estas dos zonas son funciones, son rutinas. Ninguna de estas dos zonas va a devolver ningún valor al exterior. Esto es lo que significa void, que significa vacío. Quiere decir que esta función puede hacer cosas aquí, pero no tiene por qué devolver ningún número ni nada hacia afuera. Esta loop, exactamente lo mismo, tampoco. También su parámetro de salida es vacío, no devuelve nada. En cuanto a sus parámetros de entrada, ninguna de las dos necesita nada para poder funcionar. Por eso empieza con un paréntesis que se abre y a continuación se cierra sin nada, porque no necesitan nada para poder funcionar. Y ya finalmente las llaves que nos indican dónde empieza la zona y dónde acaba la zona. ¿Para qué se usan? Pues la primera de ellas, llamada Setup, la utilizaremos para inicializar los dispositivos que necesitemos. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos que inicializar el puerto serie para que trabaje a una velocidad de 1200 baudios. Pero estas cosas solamente las vamos a hacer una vez. No necesitamos que el programa continuamente esté diciéndole trabaja 1200 baudios, trabaja 1200 baudios, puesto que ya se lo hemos dicho una primera vez. Por eso, esas cosas que solamente se hacen una vez se ponen dentro de esta zona llamada Setup. También hay otras cosas en todo programa que se hacen una vez y otra y se repiten sin parar. Esas son las cosas que escribiremos aquí dentro de nuestra zona o de nuestra función loop. Por ejemplo, en nuestro caso tendremos que continuamente leer los sensores y transmitir la lectura hacia el PC. Leer los sensores de nuevo y transmitir la nueva lectura. Y así indefinidamente hasta que apaguemos el aparato. Todas estas cosas que se repiten sin parar, entonces las hacemos aquí dentro del loop. Bueno, pues empezamos entonces escribiendo nuestra primera sentencia, en la cual decimos que tenemos que configurar nuestro puerto serie para que trabaje a 1200 baudios. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Serial. Le estoy diciendo al objeto serial que me estoy refiriendo a él, y a continuación le añado un punto. ¿Por qué? Porque el objeto serial puede hacer diferentes cosas, y esas diferentes cosas que puede hacer las va a encontrar dentro del punto. En mi caso lo que tengo que hacer es configurarlo, para lo cual le digo begin. Veis que cuando escribo algo y la sintaxis es correcta, se pone en marrón. Esto es importante. Por ejemplo, fijaos que la palabra serial es con mayúscula. El Arduino distingue entre mayúsculas y minúsculas y tenemos que tener cuidado al escribir. Bueno, pues igual, llave que se abre y llave que se cierra. Y punto y coma. Ahora explicaré un poquito mejor esto. Bueno,
Ahora sí que begin, el serial begin, necesita saber algo, necesita saber a qué velocidad se tiene que inicializar. Esa es la utilidad de los paréntesis. Aquí dentro del paréntesis entonces escribo 1200, que es la velocidad en baudios, unos y ceros cada segundo, a la cual se va a comunicar nuestro puerto serie. Nuestro puerto serie va a escribir o a recibir 1200 unos y ceros cada segundo. Y finalmente un punto y coma. El punto y coma también es muy importante, porque si no el programa, el Arduino, no, esta herramienta nos va a dar errores, el compilador. En realidad, si yo pongo aquí espacios, no estoy haciendo absolutamente nada, porque el verdadero separador es el punto y coma. Entonces, si se nos olvida poner, es como si estuviésemos escribiendo justo a continuación y nos va a dar error. Bueno, pues ya hemos terminado de crear nuestra rutina setup. No tiene que hacer nada más que configurar el puerto serie. Bien, pues aquí en el loop haremos lo mismo. Nos dirigimos al puerto serie, por su nombre, serial, y ahora lo que tenemos que hacer es escribir algo, escribir un mensaje. Print. ¿Y qué mensaje? Pues entre los paréntesis. Y a continuación, que no se nos olvide, el punto y coma. Volvemos a los paréntesis para escribir el mensaje. Bien, fijaos que en este caso el mensaje que quiero escribir es hola mundo y lo he puesto entre comillas. Esto es importante también, puesto que cuando lo que vamos a escribir aquí es un texto, entonces los textos siempre van entre comillas. Fijaos que 1200, que era el número de baudios en el que íbamos a inicializar nuestro puerto serie, no lleva comillas, mientras que hola mundo sí, porque esto es un número, mientras que esto no lo es, esto es un texto. ¿Vale? Bien, pues ya tendríamos nuestro programa funcionando. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que entre una vez que escribe print, que presenta hola mundo, y la siguiente no dejamos ningún tiempo, con lo cual el puerto siempre está ocupado. No es conveniente en ningún caso. Entonces vamos a darle un pequeño retardo. Delay significa retardo. En este caso también entre los paréntesis vamos a escribir un número y el punto y coma, que no se nos olvide. Un retardo voy a escribir el número 1000. El número que yo escribo aquí son los milisegundos que va a estar esperando esta función delay. En nuestro caso 1000 milisegundos, va a estar un segundo aquí esperando, de tal forma que nuestra rutina loop lo que va a hacer es que va a escribir por el puerto serie el texto hola mundo, va a esperar un segundo y de nuevo va a escribir el texto y de nuevo a esperar, y así indefinidamente. Pues bien, no es más, así de fácil. Ya tenemos nuestro programa listo, solo nos queda probarlo. Bueno, ahora tenemos que compilar nuestro programa. Compilar es traducir todo esto que hemos escrito, que más o menos lo entendemos los humanos, a algo que es comprensible por un ordenador, por el Arduino en este caso, por el microcontrolador del Arduino. Y para eso le tenemos primero una previa verificación si queremos hacerla. No la vamos a hacer porque cuando nosotros demos este botón de cargar, automáticamente primero nos va a hacer una verificación, nos va a compilar el programita, y si hubiera algún problema se detendría, con lo cual nos ahorramos esta verificación. Pues bien, le damos a cargar y vemos que está primero compilando nuestro programa, está traduciéndolo al lenguaje comprensible por los microcontroladores, por el microcontrolador de Arduino. Ya ha terminado y ahora le está subiendo, cargando, ya ha terminado de cargarlo. Pues bien, ya lo tenemos funcionando en nuestra placa. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues lo primero que detectamos es que el pilotito LED se enciende cada segundo. Esto es porque cada segundo nuestro programa está ocupando el puerto serie. ¿Y qué nos está diciendo? Pues para eso, para saberlo, disponemos de un monitor del puerto serie aquí en herramientas. Monitor serial. Lo abrimos y aquí tenemos nuestros mensajes recibidos desde el Arduino. Si alguno de nosotros no nos sale bien, no nos aparece aquí unos textos muy raros, es posible que tengamos configurado otra velocidad. Por ejemplo, voy a poner 2400. ¿Veis?
nos aparecen aquí unos caracteres extraños, Entonces tenemos que recordar que la configuración de nuestro puerto nos está enviando ese mensaje a razón de 1200 unos y ceros cada segundo. Entonces aquí también tenemos que decir que esperamos esa velocidad de transmisión, y ahora sí nuestro mensaje ya aparece bien. Bueno, bien es hablar mucho, porque aquí esto está muy feo. Aquí vemos que hola mundo y hola mundo y hola mundo se solapan uno al otro, ahí está todo junto y no se entiende bien. Pues bien, vamos a solucionar eso. Cerramos de nuevo nuestro comunicador, nuestro monitor del puerto serie, y continuamos. Para solucionar este pequeño problema, lo único que tenemos que hacer es venirnos detrás de la O de mundo y escribir lo siguiente: barra invertida n. Estos dos caracteres que acabamos de escribir son el indicador de nueva línea, de tal forma que después de escribir hola mundo se irá a la línea siguiente, y el nuevo hola mundo que reciba ya lo presentará en la nueva línea. Bueno, pues vamos a subirlo de nuevo al Arduino, vamos a cargarlo de nuevo y a compilarlo. Aunque hayamos cambiado aquí un par de cositas nada más, la compilación es completa, tiene que hacerlo entero. Y ahora ya lo está subiendo. Bien, volvemos a abrir entonces nuestro monitor del puerto serie y vemos el resultado. Ahora sí, esto ya nos gusta más, está mucho más limpio, y tenemos nuestro dispositivo haciendo sus primeros pinitos. Sin embargo, no hemos construido todo esto para saludar a la humanidad, que está bien. Lo hemos construido para que nos diga la presión y la temperatura. Entonces tenemos que seguir trabajando. Cerramos nuestro monitor y continuamos con nuestro programa. Para poder leer las lecturas que nos ofrecen los sensores, lo primero que tenemos que entender es que es una magnitud analógica y que es la digitalización. Lo voy a explicar muy por encima. En la naturaleza, la mayoría de las magnitudes son analógicas. Por ejemplo, la presión y la temperatura son analógicas. ¿Por qué? Pues por ejemplo, la temperatura. Entre 6 grados y 7 grados siempre existe una temperatura media, 6 grados y medio. Entre 6 grados y 6 grados y medio existe la temperatura de 6,25, y entre 6 y 6,25 existe la temperatura de 6,125, y si cada vez quiero más precisión o divido más esa distancia, necesito más decimales para decir el número que me va haciendo falta. Esto los humanos no podemos trabajar con ello. De hecho, lo que hacemos es simplificar y quitar decimales. Pues bien, ese quitar decimales no es ni más ni menos, y explicado un poco groseramente, que la digitalización. Entonces, cuando decimos que nuestra placa Arduino va a digitalizar la temperatura, lo que está haciendo es capturar una magnitud analógica y quitarle decimales para poder convertirla en un número manejable. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a programar. Lo primero que haremos, nos metemos un poquito delante de esto y vamos a declarar una variable que va a ser un número entero, es decir, un número comprendido entre 0 y un cierto valor, pero aquí no podrían ser 0,5 ni 0,7, aquí es 1, 2, 3, ese tipo de números son los números enteros. Ese número va a expresar la temperatura y le pongo un nombre, le pongo temp, pues por no escribir temperatura, pero bueno, sí, voy a escribir temperatura. Y le digo que ese número, que llamo temperatura, va a contener el valor analog. Ay, ¿veis lo de las mayúsculas? Aquí ya me estaba yendo. Este número que decimos llamado temperatura, que acabamos de crear y que va a ser un número entero, va a contener el valor que leamos del puerto A0, que es donde conectamos, si recordáis, nuestra sonda de temperatura. Punto y coma, como siempre. Con esto lo que hemos hecho ha sido que la lectura realizada
la lectura analógica realizada del puerto A0, que fue donde conectamos nuestra sonda de temperatura, la hemos digitalizado y la hemos convertido en un número entero que llamamos temperatura. De forma que ahora temperatura vale 37, pues significa que lo que leímos aquí fue 37, lo que fuese. Ya veremos esto. Pues vamos a hacer lo mismo con la presión. No voy a escribirlo dos veces, sino que voy a copiar y voy a pegar aquí. Y ahora, en lugar de temperatura, le voy a poner presión. Fijaos, no le pongo acento, porque en los programas es muy conveniente utilizar solamente números y caracteres anglosajones. No valen ñes, no valen acentos, todas estas cositas en los programas vamos a procurar evitarlas, entonces no le pongo acento. Igual a la lectura analógica a 1, que fue en este caso en la patilla 1 a 1, donde conectamos nuestra sonda de presión. Bueno, pues con esto tenemos ya dos números llamados presión y temperatura que contienen nuestra medida. Vamos a escribirlos. Ahora lo haríamos entonces sustituyendo aquí donde dice hola mundo, lo vamos a cambiar y vamos a decirle que diga temperatura. Dos puntos y ya está. Nos vamos a continuación, copiamos esto de nuevo, lo pegamos debajo y aquí quitamos temperatura, incluyendo el paréntesis, porque ahora vamos a escribir un número. Recordamos, antes poníamos imprimir temperatura y ahora vamos a imprimir otro número. En este caso vamos a imprimir, lo que vamos a imprimir es el número temperatura. Vale, pues si recordáis, cuando no ponía lo de barra n, lo que venía a continuación lo escribía siempre seguido, con lo cual aparecerá el texto temperatura, dos puntos, un espacio y a continuación el número temperatura. Pues vamos a hacer lo mismo ahora para la presión. Me copio esto y lo pego aquí y ahora pongo presión. Estoy dudando si poner acento o no. Ahora os lo explicaré. Y aquí presión. Aquí sí lo tengo claro. Aquí sí, aquí no. Bueno, aquí no, porque no pongo acento, ya lo hemos visto, porque es una variable y se llama así. Y aquí tampoco, pese a que es un texto, no quiero entrar muy en profundidad, pero si aquí pongo presión, no me va a dar ningún error, pero luego la lectura, la O acentuada me la va a sustituir por unos caracteres extraños que no nos gustan, quedan feos. Así es que, como no es motivo ahora de este tutorial, simplemente evito el acento y pongo presión. Pues bueno, ahora diría temperatura, espacio y el número de la temperatura, y justo a continuación presión. No nos gustaba igual que antes. Pues vamos a hacer ahora un poco lo mismo. Barra invertida. Y voy a poner, en lugar de la N, voy a poner la T. La T es el tabulador, es decir, escribiremos temperatura, espacio, el número de la temperatura. El tabulador nos traerá unos cuantos espacios más para acá y escribiremos presión, dos puntos, y la presión. Pues bueno, ya casi está. Solo nos queda un único problema, y es que cuando volvamos a escribir, temperatura se va a mezclar de nuevo con presión, la última, para lo cual lo mejor es que hagamos esto. Ahora escribimos nueva línea para escribir la temperatura con su valor, a continuación del espacio la presión con su valor, y cuando venga la nueva información escribiremos de nuevo temperatura con su valor. Ahora creo que sí está todo. Vamos a compilarlo y a subirlo. Ya lo ha compilado. Ya está subido. Vamos a ver el resultado. Recordamos, herramienta, monitor serial. Aquí tenemos nuestro resultado. Como veis, está funcionando perfectamente. Nos está diciendo la presión y la temperatura perfectamente si supiésemos qué significa lo que nos está diciendo. Es decir, me está diciendo que hay 50 grados.
me está diciendo que hay 142 atmósferas. Pues no, esto hay que convertirlo después a grados y a atmósferas. Pero eso no lo haremos hoy, porque hoy vamos a dar por terminado el tutorial, lo haremos en el próximo. Muchas gracias y hasta la próxima.